Bueno, estaba yo comentando acerca de lo que es la finalidad que tenemos en el Instituto Socrático de poder eh, dar estos espacios, dar estas oportunidades a quienes trabajan, a quienes están todo el tiempo haciendo alguna actividad o llevando a cabo sus proyectos personales y que al mismo tiempo desean pues una formación mucho más profesional en el campo educativo y que les pueda servir también a sus proyectos personales, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar entonces ya a trabajar con lo que es la materia de TIC y aprendizaje en línea. Tenemos entonces que platicar de muchas cosas. Voy a compartir la pantalla para que empecemos a ver lo que es propiamente parte de lo que es el trabajo de nosotros como invitados a esta maestría online, que tendrá que ver mucho con lo que es también una formación humanística, como ya les estaba platicando acerca de Sócrates, el gran maestro, ¿no? Y bueno, pues tenemos esta presentación, o tengo esta presentación, la voy a hacer más grande, la voy a poner un poco más abajo, así es, acá, bien. Yo me digo a mí misma que soy maestra de algunos y alumna de todos. En ese sentido, cuando empezamos a trabajar en esta filosofía de que nosotros conocemos muy poco realmente de todo lo que existe, de todo lo que hay, de todas las preguntas que nos hacemos en la vida, podemos caer en esta sabiduría, pues, de que no manejamos todo en absoluto, ¿no? Entonces, por eso digo que soy maestra de algunos y alumna de todos. Este curso se llama TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Aprendizaje. Pero también le tengo yo un subtítulo, le llamo El trabajo artístico del docente como diseñador de situaciones y escenarios de aprendizaje. Esto es que cuando trabajamos nosotros los maestros, cuando estamos frente a un grupo, cuando vamos a tener una clase, bueno, lo que tenemos que hacer es diseñar una situación, ¿no? Crear un escenario, tal y como lo haría un actor de teatro, tal y como lo haría un productor de cine. Nosotros también tendríamos que buscar la manera de, de tratar de involucrar a nuestro alumno de tal manera que pueda él tener un escenario real de aprendizaje. Bien, esto es para el primer módulo, fue la primera materia que decidimos lanzar, porque precisamente vamos a utilizar herramientas tecnológicas, pero sin perder de vista lo que es el aprendizaje de la formación humana, ¿sí? Bueno, la meta de la asignatura es que reflexiones acerca del mundo contemporáneo, ¿no? De toda esta nueva forma de comunicarnos, nueva forma de relacionarnos, que sí ha hecho, que sí ha influenciado en nosotros, ¿no? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser y de actuar, en la forma en la que tomamos decisiones también. Nos ha hecho estar en un mundo cambiante, lleno de tecnología, ¿sí? Y cómo nuestro papel de educadores deberá estar formulando escenarios de aprendizaje hacia el ámbito más humano. Es decir, que no perdamos esta, esta manera, ¿no?, de relacionarnos con nuestros alumnos, aunque utilicemos la tecnología. Quiero hacer esa precisión, o sea, el hecho de que tengamos una maestría online, el hecho que estemos estudiando bajo el esquema de un aula virtual o bajo lo que es la supervisión de una plataforma, no quiere decir que no tengamos en cuenta que existen personas, que las hay de manera real, que están en la vida real y que podemos entonces tratar de relacionarnos con ellas y pensar en ellas al momento de dar nuestra clase. Bien. Voy a empezar entonces por dar un panorama de lo que es la educación, ¿no? La educación deriva de un sustantivo latino que se llama educatio onis, que se deriva a su vez de una palabra que significa o que se refiere al hecho de criar o alimentar. Educare. Educare significa criar o alimentar. Así que todos nosotros de alguna forma hemos sido educados, o sea, hemos sido alimentados en algún momento. Fuimos dependientes, por supuesto, de un adulto o de una generación adulta,
que nos atendió, que nos dio el alimento, que nos dio crianza, es decir, que nos cubrió, que fuimos asegurados por ellos y que estuvimos al pendiente de todo ello. Bueno, se forma el prefijo ex, o la palabra educación del ex, fuera, y el verbo ducere, que significa guiar o conducir. Conducir hacia afuera o guiar hacia afuera es también otra concepción de la palabra educación. Es originado en el indoeuropeo duc. Así que en ese sentido tenemos una formación de la palabra educación que significa estar al pendiente, cuidar, guiar y conducir a nuestras personas alrededor, ¿no? No solamente a los alumnos. O sea, este concepto sale por fuera de lo que es la escuela. Y vamos a explicarlo con una analogía. La analogía del árbol. En este caso tenemos nuestro árbol que representa todo lo que somos en la vida. Y aquí estás tú. Tú eres uno de los frutos de este árbol, ¿sí? Pero estás acompañado, tienes otros frutos de alrededor, ¿sí? En estos frutos podemos considerar que todo lo que nos rodea, todas las personitas que están aquí, conforman una sociedad. Es decir, estamos reunidos todos en un solo lugar, un solo espacio. A esto le podríamos llamar Veracruz, o le podríamos llamar México, o le podríamos llamar América. Entonces todos estamos aquí en un mismo lugar. Ahora, ¿quiénes conforman o qué conforma el nutriente de cada uno de los frutos que están aquí? Bueno, pues todos nos valemos de estos nutrientes, y la forma en la que podemos llegar a esos nutrientes es a través de la educación, como ya dijimos. ¿De qué nos alimentamos? Pues de lo que viene de la raíz, precisamente, ¿no? Esta parte del árbol que está representando la raíz es la educación. La educación son todos nuestros nutrientes, y a través de ellos vamos a llegar a tener un buen fruto. Bueno, la parte que nos sostiene, obviamente porque las raíces están por debajo de la tierra, y no podríamos, digamos, llegar a hacer un fruto sin haber pasado por algo que nos sostenga o algo que nos esté sosteniendo, y eso es la familia, ¿no? Todo lo que se reúne aquí de todos estos nutrientes o ramificaciones, vamos a hablar de aquí de generaciones pasadas, todo se reúne a un solo lugar, que es la familia, ¿no? La familia nos sostiene y nos da el alimento. A través de él vamos a obtener el alimento. La escuela viene siendo una de las tantas ramas que tiene este árbol. Para poder aprender, no solamente necesitamos a la escuela. O sea, la escuela nació allá por el siglo XI, propiamente ya dicha, como una institución que forma parte de la estructura social, es decir, que ya va a acompañar a lo que es la formación pública, ¿no? Allá por el siglo XI se empiezan a conformar las primeras universidades, y por allá del siglo XVIII, finales del XVIII, el ideal de la escuela como derecho también se empezó a propiciar, ¿no? Entonces, tenemos esto como principal, digamos, la escuela nos acompaña en la vida durante mucho tiempo, pero no es la única forma de aprender, es una de las tantas formas de aprender. Podemos aprender incluso sin ir a la escuela. Entonces, debemos estar muy seguros de que la escuela, si va a formar, tendrá que formar algo en particular, que puede ser una especialización, que nos puedan dar conocimientos generales, pero sin duda desde donde viene nuestro propio aprendizaje es desde la educación, desde la familia y desde lo que aprendemos en sociedad. ¿Ok? Estoy segura que todos pasamos por esta formación del barrio, ¿no? De la gente que vivía a nuestro alrededor, nuestros vecinitos, y con ellos también aprendimos muchas cosas. Bien. Ahora, las raíces tienen que buscar, aquí como se observa, tienen que buscar los nutrientes necesarios. Bueno, las raíces son los transmisores, ¿no?, de la familia. Eso es la educación, pero lo que hay en la tierra, lo que contiene la tierra,
que alimenta ese árbol, pues son los valores. Por eso es que es tan importante hacer esta analogía, ¿no? Los valores no se ven. Cuando vemos un árbol, lo que vemos es el fruto, las ramas, demás. Pero no vemos lo que hay debajo de ello. Lo que está oculto son los valores. Es lo que interiorizamos, digamos, ¿no? Y bueno, sin olvidar que tenemos lo que es la parte espiritual, algo que se nos está olvidando a tiempos modernos, ¿no? Se nos está olvidando que necesitamos de una creencia, necesitamos de una deidad, necesitamos de algo en lo que creer, no precisamente a lo mejor un Dios, pero sí algo en lo que nos motive a creer, que nos explique a lo mejor desde otro punto de vista el porqué de nuestra existencia, ¿no? La vida misma es todo lo que nos rodea. Lo que a lo mejor no percibimos aquí es que hay aire, que hay otros elementos como el viento, que hay luz, que hay energías. Entonces, todo esto es la vida, todo esto. Y entendiéndolo así, pues vamos a entender el papel de enseñar, ¿no? Enseñar proviene de la palabra latina insignare y está formado por los vocablos en, in y signare, señalar. Señalar significa pues dar una marcación, o sea, indicar por dónde ir, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos eh, cuando tenemos este concepto claro de enseñar, sabemos que entonces el compromiso va a ser que enseñemos una dirección o marquemos una dirección a seguir. Por eso es que nuestros padres enseñan, pero también en la vida nos van enseñando otras personas, ¿no? Los amigos, los familiares, los maestros y demás. Tomándolo como una profesión, enseñar sería buscar la forma más adecuada de indicar cuáles son las marcas o indicar cuáles son los puntos de llegada, ¿no? Eso sería enseñar. Por el otro lado, aprender, que esto es lo que nos interesa en el curso, aprender es del origen latino dicere. Frente a la voz culta, nos dice aquí, la gente en la calle o en sus casas prefirió el término aprendere para referirse al hecho de adquirir conocimiento a través de la práctica o la experiencia y aprender con H intermedia, como lo vemos aquí. Aprehender significa capturar, atrapar o apoderarse de algo y asirlo firmemente. En español diríamos que sería apresar, ¿no? Apresamos conocimientos o adherimos o nos apropiamos de un saber. Eso es aprender. Por otro lado, también tenemos esta otra connotación que significa aprender, ¿no? De aprender a aprender. Aprender, además de decirlo en el término que ya vimos, asir, también se diría que sería prender cuando se trata de encender fuego o luz, prender algo, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos iluminando o encendiendo, pues es la curiosidad, ¿no? Ir hacia el conocimiento o adquirir algo nuevo. Vamos a explicar esto de forma muy rápida, lo que es el cono del aprendizaje. Muchas veces hemos tratado de que nuestros alumnos hagan de todo por aprender, pero no hemos tomado en cuenta que muchas de estas cosas que intentamos para que aprendan no nos están funcionando o están quedando en el olvido, ¿no? Vamos a ver la naturaleza. Dice, después de 2 semanas tendemos a recordar 10% de lo que leemos, ¿sí? 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que oímos y vemos, 70% de lo que decimos y 90% de lo que decimos y hacemos. Así que, en ese sentido, la actividad verbal de forma pasiva, o es decir, no interactuando, vamos a ir recordando menos, conforme no lo hayamos hecho activo, ese aprendizaje. Así que la participación y la actividad pura, es decir, la representación, la acción, la destreza nos va a llevar a un mejor aprendizaje. Por ejemplo, la lectura la vamos a ir olvidando. Las palabras oídas podríamos recordar solamente el 20%. Algo de lo que vimos, 30%. Sin embargo, si vemos una película,
o vemos algo en la realidad, eso puede que lo recordemos mucho mejor, con un 50%. Cuando estamos platicando, cuando estamos haciendo una conversación, cuando hacemos un debate, también vamos a recordar mucho más. Pero cuando hacemos las cosas, cuando las simulamos, cuando las intentamos por propia actividad, por uno mismo, podemos recordar hasta el 90%. Y esto va a ser muy importante en el aspecto del aprendizaje. También me gustaría hacer una aclaración en cuanto a los contenidos que se ven en todas las materias y también sobre los contenidos de aprendizaje. Me gustaría comentar que el contenido que vemos en la escuela está dividido, o deberá estarlo, en la parte conceptual, en primer lugar, procedimental y actitudinal. Esto es que vamos a aprender conceptos, hechos, principios, teorías. También vamos a aprender procedimientos, saber hacer, destrezas, técnicas, o sea, cosas que podamos hacer. Y la parte actitudinal o la parte del saber ser, vamos a tener que formar actitudes, valores, la ética profesional. En esta parte, pues, va a tener que haber un equilibrio, ¿no? Así como se presenta aquí en esta diapositiva, una balanza entre los tres, no cargarla hacia la parte conceptual ni hacia la parte de destreza, sino darle un poco y además integrarle lo que es el asunto de la parte valoral, ¿no? Bien, con esto nos adentramos a lo que es el curso de TIC, porque debe quedar muy claro que la educación no es solo la que proporciona la escuela. De hecho, la educación proviene desde casa, desde quien nos cría. Y hay que saber, hay que tener en cuenta esto cuando vayamos a ser maestros, cuando vayamos a instruir. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que quiere esa persona, qué es lo que quiere aprender, ¿no? O qué busca al estar en un curso o al estar en una escuela. Si tenemos esto en cuenta, va a funcionar mejor. Y no olvidarlo, porque también muchas veces sabemos que la escuela no nos proporciona experiencias, propiamente nos proporciona mucho más horas, y esto es algo que no solo yo lo dice, ¿no? Lo critican muchos expertos en educación, teorías lo mencionan, que la escuela no es solamente estar ahí 8 horas sentado, escuchando, escribiendo, pasando los apuntes, ¿no? Y la exposición, ¿no? Sino tener realmente vivencias, aterrizar todo lo que estamos comentando en clase, pues en una práctica, en una observación, en una experiencia real, ¿no? Precisamente aquí, bueno, les presento un poquito solamente de lo mucho que se ha estado trabajando a lo largo de 17 años de búsqueda, porque esto es una búsqueda, no es algo así como que ya lo encontré, ¿no? Sino es la búsqueda de poder tener algo mejor que dar. Y bueno, me he llevado a los grupos a hacer una infinidad de cosas que todavía no termino de idear cosas para poder involucrarlos, ¿no? En muchas experiencias, y esto es lo que principalmente nos da la tecnología, ¿no? La tecnología nos ayuda a encontrar esas experiencias, ¿no? Nos ayuda a ubicar lugares, nos ayuda a tener relaciones con otras personas que ni te imaginas, nos ayuda a hacer un programa, nos ayuda a ver videos de cosas que pasan en otros lugares. Entonces, no debemos de pasar por alto que la tecnología es solamente una herramienta, pero lo que principalmente tenemos que propiciar es el encuentro y es la relación con las personas, ¿no? Bien, voy a cerrar esta diapositiva y vamos a entrar. Ajá, ok. Me está avisando Zoom que ya dejamos de compartir la pantalla. Bueno, llevamos a lo mejor como 15 minutos. Voy a entrar a lo que es esta parte de los 5 errores, 5 grandes errores de la educación virtual. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Aquí lo tienen. Bueno,
Comenzamos con los 5 grandes errores más uno de la educación virtual. Bueno, ya dijimos que educación es un proceso más allá de lo que la escuela nos da. Educación hay en todas partes. Educación es simplemente una historia de historias y la maestría en educación va a tratar de que cada uno cuente su propia historia a su manera, ¿no? Alguien las va a querer contar y alguien las va a querer escuchar. Tratemos de que tengamos esto en cuenta o tratemos de que cada vez que vayamos a hacer una clase, pues bueno, lo importante va a ser cómo voy a contar esta historia y quién me va a escuchar. Y la educación resulta cuando se ponen todos juntos, alguien que quiere enseñar y alguien que quiere aprender. Esto es bastante importante en el aspecto de alguien que quiera aprender. He escuchado de algunas escuelas que tienen el único filtro, que no es un examen de ingreso, sino el único filtro para que puedan entrar a esta escuela es querer aprender. Si todas las escuelas hicieran esto, bueno, olvídense, ¿no? Ya tendríamos una gran cantidad de alumnos que realmente estuvieran haciendo las cosas que uno propone enseñar, ¿no? O sea, alguien que quiera enseñar, pues ya le hicimos, ¿no? Con alguien que quiera aprender, estaría genial porque no nos funciona o no nos ha funcionado el hecho de que pongamos algún maestro que no quiera enseñar, ¿no? Alguien que solamente quiere a lo mejor otras cosas, no quiera ganar dinero, quiera tener, no sé, más notas en su currículum, pero no quiera enseñar, eso sería, es lo que ha dado pie a que no se puedan dar las cosas de manera más fluida e interesante, ¿no? Y también alguien que quiera aprender. Si nosotros preguntamos, ¿quién quiere aprender? A lo mejor van a responder todos, pero no van a responder de forma de manera auténtica, ¿no? Y bueno, tenemos esto en muchos lados, en los niños, en los grandes, es una ecuación simple, ¿no? Por un lado está el tiempo y el espacio del profesor, aquí lo podemos ver en esta ecuación, tiempo y espacio. Y por el otro, el tiempo y el espacio del estudiante. Cuando se reúnen estos dos, cuando estamos en un mismo lugar, bueno, perfecto, ¿no? Podemos estar enseñando y aprendiendo mutuamente. Pero en la educación tradicional, dice aquí, el tiempo y el espacio son los mismos. Estamos en el mismo lugar y al mismo momento. En la educación virtual, no. Bueno, aquí vamos a ver algunas imágenes de lo que son alumnos y maestros en el mismo tiempo y lugar, al mismo tiempo, en diferentes contextos, ¿va? Pudieron observar, son diferentes culturas, diferentes contextos, haciendo lo mismo. En la educación virtual, el tiempo y el espacio son diferentes. Por eso es que el intermediario, pues va a ser la red, ¿no? Aquí tenemos el agregado. En la diapositiva anterior vimos que esto no estaba. En la educación tradicional desaparece la web. Sin embargo, en la educación virtual aparece la web. El tiempo virtual y el espacio virtual son diferentes. ¿Qué queremos propiciar? Que estemos conectados a través de estas herramientas, pero que podamos hacer lo mismo, ¿no? Propiciar experiencias, proponer escenarios, dar la oportunidad de que seamos escuchados, tal y como si lo hiciéramos en una clase real, ¿no? Dice, la educación virtual hemos tenido durante siglos, durante muchos siglos, diferentes maneras de ver u observar las cosas, ¿no? Los profesores y los estudiantes en espacios diferentes siempre se han conectado mediante una tecnología, y esta es los libros. O sea, desde que aprendimos a escribir, desde que creamos e inventamos la escritura allá en la antigua Sumeria y más allá, ¿no? Los babilónicos, ¿no? Que tenían su propio alfabeto, los fenicios, las primeras culturas, civilizaciones que empezaron a manejar esta tecnología, pues nos dan lo que son textos en donde se transmiten los conocimientos. Con esta ancestral tecnología,
alguien en un tiempo y lugar puede contar una historia, nos dice, a alguien en otro tiempo y lugar. Como ven, los libros no han pasado de moda ni pasarán. Dice, con suerte, la educación exitosa depende de los usuarios expertos. Esta es una de las características que va a tener que propiciar la educación en línea, formar usuarios expertos. Ya no solo el simple navegador, ya no solo la persona que está usando internet para redes sociales o para ver una película o para buscar un dato, ¿no? Sino realmente que sepa qué va a buscar, con qué fin va a buscar, ser consciente de lo que está buscando, ¿sí? En la antigua tecnología de los libros, y aquí vemos un libro diferente también, el libro Braille, debe haber buenos lectores y buenos escritores. Entonces, vamos a tratar de producir o hacer producir estudiantes que realmente sepan hacer sus reportes, sus tareas. Y alguien que sepa, y lo digo con toda seguridad, alguien que sepa leer, alguien que sepa revisar y alguien que sepa decir dónde están los errores y que sepa también cómo va a comunicar la forma de mejorar esos textos. Así que antes leer y escribir eran de una manera, hoy día son diferentes. Vemos que usamos diferentes herramientas como el micrófono, la pantalla, el audio, el teléfono, ¿sí? La radio en otro momento y alguien escuchaba, etcétera. O sea, las herramientas tecnológicas ahí han estado todo el tiempo. El punto va a ser cómo las vamos a usar y para qué, o sea, con qué fin las vamos a utilizar. El proceso es el mismo, pero las herramientas son diferentes. Diferentes medios, diferentes ritmos. Con esta reflexión nos vamos a quedar. Les voy a dar otra clase muy pronto. Las voy a subir hoy mismo para que ya tengan acceso, pero quédense con esta reflexión. O sea, las tecnologías no es entrar a una plataforma y tener un usuario, sino realmente gestionarlas, ¿no? Saber reconocer a lo mejor diferencias entre plataformas, diferencias entre sitios web, saber por qué algunos son más comerciales, por qué algunos son de corte más formal, por qué algunos solo tienen letras, por qué algunos son más interactivos. O sea, en esta clase se deben conocer diferentes herramientas que nos ayuden a nosotros a tener un entorno personal de aprendizaje más competente, ¿no? Voy a ponerlo. Poner. El entorno personal de aprendizaje es precisamente aquello que nosotros estamos ya generando como consumidores de la red, pero también como prosumidores de la red, es decir, que no solo estamos viendo o absorbiendo los contenidos, sino también produciéndolos. Y generar todo un escenario sobre el cual podamos trabajar y aprender, ¿no? Bueno, esta es la parte en la que ya vamos a dejar de compartir. Ajá. Y bueno, vamos a finalizar esta reunión. Vamos a colgarlo en la red para que ustedes la vean, empiecen a hacer preguntas. Y bueno, si empiezan a haber dudas acerca de lo que hemos platicado el día de hoy, pues bueno, mándenmelas a través del chat, de la mensajería de plataforma o utilicemos también el grupo de WhatsApp Maestría en Educación. Sin embargo, podemos también ver otras opciones. Aquí mismo en la plataforma Zoom podemos proponer una reunión, nos conectamos y
listo, podemos resolver todas las preguntas. Gracias, que estén bien.